Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy la situación en la granja ha dado un giro inesperado. Después de la aparición sorpresiva de Lynn, la hija adoptiva de la madre de Tutieu, el ambiente se ha vuelto más tenso que nunca. Las palabras cargadas de intenciones ocultas de Lynn han puesto a Tutieu frente a una serie de nuevos desafíos. La llegada de Lynn con su actitud desafiante ha puesto a prueba los límites de la paciencia de Tutieu, quien ahora debe decidir si enfrentarse o ceder ante la presión de su hermana adoptiva. Esta tensión cada vez más palpable promete desencadenar algo más grande. Acompáñenme para descubrir cómo se desarrolla esta historia llena de sorpresas y giros inesperados. No se lo pierdan. Después de un día fructífero en el bosque, Tutieu y Uri regresaron a casa con una cesta llena de setas frescas y sabrosas. Decidieron reservar algunas para preparar la cena, mientras que la mayoría las llevarían al mercado para venderlas. Sabían que tras las lluvias, las setas silvestres siempre son un manjar muy apreciado, y la gente del pueblo las busca con avidez. A medida que se acercaban al final de la calle, los curiosos comenzaron a acercarse. La noticia de que Tutieu y Uri habían recogido setas frescas se había esparcido rápidamente, y pronto varios vecinos se acercaron preguntando por ellas. Las setas de bosque, especialmente después de una buena tormenta, son consideradas una delicia rara, y todos sabían que eran difíciles de conseguir. En cuestión de minutos, Tutieu había vendido toda la cesta. Los compradores se fueron satisfechos, y Tutieu regresó a casa con una pequeña cantidad de dinero en el bolsillo suficiente para cubrir los gastos del día. Aunque no era una fortuna, la venta de las setas representaba mucho más que un simple intercambio de dinero. Era una confirmación del esfuerzo y la dedicación de todo un día en el campo. Además, la sonrisa de Uri y la sensación de haber logrado algo juntos hacían que todo el esfuerzo valiera la pena. Este pequeño logro tan sencillo pero significativo les recordaba lo valioso que es trabajar con las manos, disfrutar de la naturaleza y de los frutos que ella ofrece. Cada venta, cada gesto amable de los vecinos era un paso más en la construcción de su vida sencilla y satisfactoria en el campo. Mientras tanto, Uri se encontraba en casa preparando la cena. Con manos hábiles fue al jardín y cortó algunas puntas de calabaza fresca, mientras en la cocina el aroma a costillas de cerdo cocinadas con zanahorias, maíz dulce y setas del bosque comenzaba a llenar el aire. El calor de la cocina junto con la fragancia de los ingredientes creaba un ambiente acogedor y cálido. Cuando Tutieu regresó, se lavó las manos y se unió a Uri en la mesa. Juntos disfrutaron de una comida sencilla pero deliciosa, preparada con tanto cariño y dedicación. La combinación de sabores naturales de la huerta y el bosque se reflejaba en cada bocado. No era una comida elaborada, pero tenía todo lo que necesitaban: el sabor de lo casero, el esfuerzo compartido y la satisfacción de un día bien aprovechado. Entre risas suaves y charlas ligeras, el ambiente en la pequeña cocina se llenaba de calidez humana. Cada palabra y cada gesto, por sencillo que fuera, ayudaban a disipar el cansancio de todo un día de trabajo. El bullicio del mundo exterior quedaba atrás, mientras ellos se refugiaban en la tranquilidad de su hogar, compartiendo no solo una comida, sino también un momento de paz. En ese pequeño rincón del mundo, rodeados de comida casera y amor, todo parecía estar en su lugar. Sin embargo, la breve felicidad que compartieron pronto se vio opacada por una nueva tormenta.
Lin, la hermana adoptiva de Tutieu, apareció de repente en la puerta de su casa. Con una mirada fría y una voz afilada como un cuchillo, su presencia llenó el aire de tensión. ¿Vas a quedarte aquí para siempre?, preguntó, sus palabras cargadas de reproche. Nuestra madre está tan preocupada que casi se agota, y tú ni siquiera haces el esfuerzo de volver. ¿Es que acaso has olvidado que tienes una familia que te espera? Las palabras de Lin golpearon como un golpe seco en el pecho de Tutieu. Aquella visita aparentemente casual no era más que un enfrentamiento disfrazado de preocupación. El tono de Lin dejaba claro que no solo estaba expresando preocupación por la salud de su madre, sino que también buscaba someter a Tutieu a una presión que no estaba dispuesta a soportar. Tutieu, que había encontrado consuelo en su vida tranquila en el campo junto a Uri, sintió como una ola de incomodidad y frustración se apoderaba de ella. El contraste entre la paz que había construido y la actitud severa de Lin le resultaba insoportable. ¿Por qué Lin tenía que hacerle sentir culpable por haber elegido una vida más simple y alejada del caos familiar? La conversación, que comenzó como una simple intervención, rápidamente se convirtió en un enfrentamiento emocional. Lin parecía tener la necesidad de imponer su control, de recordarle a Tutieu su obligación de regresar a casa. Pero Tutieu, con la mirada fija y la calma que la caracterizaba, se mantuvo firme. Sabía que no iba a ceder ante las demandas de Lin, pero al mismo tiempo sentía el peso de la culpa y la responsabilidad hacia su madre, que en el fondo deseaba ver a su hija de vuelta. Tutieu vaciló por un momento sin saber cómo responder a las palabras tajantes de Lin. Antes de que pudiera reaccionar, Uri se interpuso suavemente entre ellos con una postura tranquila pero firme. Tutieu tiene su propia vida, dijo con calma, pero su voz no dejaba lugar a dudas. Por favor, no la presione. Sin embargo, Lin no se dio por vencida. No estaba dispuesta a ceder tan fácilmente. Con una mirada fría comenzó a manipular la situación, buscando sacar a Tutieu de su centro. ¿Y qué pasa con la familia?, dijo, sus palabras llenas de veneno. ¿No te preocupa que tu madre se esté agotando por la preocupación? Yo soy la única que sigue aquí intentando mantenerlo todo unido. ¿No te sientes culpable? Lin sabía exactamente qué botones presionar para hacer que Tutieu dudara. Su táctica era clara: sembrar la inseguridad y el remordimiento, con la esperanza de que Tutieu se sintiera culpable por haberse alejado de su familia. Pero lo que Lin no contaba era que Tutieu ya había tomado una decisión. Ella había encontrado paz y propósito en su nueva vida, y aunque las palabras de Lin la afectaban, no iba a permitir que la hicieran volver atrás. Mientras Lin insistía tratando de demostrarle a su madre que era la única que se preocupaba verdaderamente por Tutieu, Uri se mantenía firme. Sabía que no podía permitir que Lin quebrantara la determinación de Tutieu. Ella tiene derecho a decidir su vida igual que tú, agregó Uri sin alzar la voz, pero con una firmeza que hizo que Lin se quedara en silencio por un momento. El ambiente en la pequeña casa se volvió de repente tenso. Lo que antes había sido una cena cálida y llena de risas, ahora estaba envuelto en las sombras de reproches, celos y manipulaciones. Las palabras de Lin, cargadas de crítica y segundas intenciones, habían eclipsado la atmósfera acogedora que reinaba momentos antes. Cada comentario que salía de su boca parecía una flecha dirigida directamente a las inseguridades de Tutieu, mientras que su presencia, lejos de ofrecer apoyo,
solo añadía más peso a la situación. El aire que antes se llenaba de aromas y sonrisas, ahora estaba impregnado de tensión, como si un manto de discordia hubiera caído sobre la casa. Lo que había sido una noche tranquila en la que ambos compartían su vida sencilla y serena, se había transformado en un campo de batalla de palabras, donde Lynn, con su actitud fría y calculadora, dejaba claro que su interés no era solo el bienestar de la familia, sino también su propio control sobre ella. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Sau một buổi vào rừng đầy thèm quả, Tử Tiêu và Uri trở về với giỏ nấm tươi ngon. Họ bàn nhau giữ lại một ít để nấu bữa cơm chiều, còn lại thì mang ra bán. Vừa đến đầu ngõ, người dân đã tò mò hỏi mua, bởi nấm rừng sau cơn mưa luôn ngon và hiếm. Chỉ trong chốc lát, Tử Tiêu đã bán sạch hết. Trong khi đó, Uri ở nhà chuẩn bị bữa ăn. Anh làm cắt gọn bí ngoài vườn, chặt sườn lợn để hầm với cà rốt, ngô ngọt và nấm rừng. Dàn bếp dậy mùi thơm. Tử Tiêu trở về rửa tay, rồi cùng Uri thưởng thức bữa cơm giản dị nhưng ngon lành. Thế nhưng niềm vui ngắn ngủi ấy lại sớm bị che mờ bởi một cơn sóng khác. Linh bất ngờ xuất hiện trước cửa, ánh mắt của ta lạnh lùng, giọng nói sắc bén. Em định ở mãi nơi này sao? Mẹ lo lắng đến kiệt sức mà em còn chẳng thèm về. Hay là em đã quên mất mình còn có một gia đình? Tử Tiêu thoáng khựng lại. Chưa kịp đáp lời thì Uri đã đứng chắn trước phía trước, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Tử Tiêu có cuộc sống riêng, xin cô đừng ép buộc. Nhưng Linh không dễ dàng bỏ qua. Cô cố tình khơi gợi sự day dứt, vừa để làm Tử Tiêu lung lay, vừa chứng minh cho mẹ thấy rằng chỉ có mình mới lo lắng cho em gái. Không khí trong căn nhà nhỏ bỗng trở nên căng thẳng. Bữa cơm ấm áp ban nãy giờ đã bị phủ bóng bởi những lời trách móc, đố kỵ và mưu tính khó lường của Linh.